Ok. Ah, Luz, María y Mónica, muchas gracias por asistir a la sesión. Esta es nuestra tercera sesión del curso. Am, Vamos a hacer la sesión en dos partes. Nuevamente, la primera parte será hablar sobre los errores de las oraciones que me han enviado hasta el momento. En el particular, el Learning Activity 2, que empieza el día de hoy. Sin embargo, pues ya recibí algunas evidencias, así que voy a hablar sobre esas inconsistencias. Y la segunda parte sería hablar de las instrucciones de las actividades que vendrán para la próxima semana. Entonces, aquí en pantalla tienen que estar viendo en este momento el cronograma de actividades. Hasta el día de ayer, según el cronograma, nuevamente las actividades siguen habilitadas. Trabajamos en la Learning Activity 1, que era la semana número 2, y correspondía al material multimedia Going on Vacation, el blog Making Predictions, la actividad interactiva Holiday Activities y la evidencia My Dream Vacation. A partir del día de hoy, 3 de noviembre de 2022, empezamos el Learning Activity 2, el cual tiene el material multimedia What Should I Do, la evidencia Express and Advice, la evidencia interactiva Medical Prescription y la evidencia Health Solutions. Esto corresponde a la semana número 3. Entonces, voy a parar de compartir aquí nuevamente todas esas actividades. Están dentro de la carpeta Activity 2. El material multimedia se encuentra en Materials and Support Materials y la evidencia se encuentra dentro de Evidences. Entonces, voy a parar de compartir aquí. Y voy a compartir. Muy bien. Aquí tengo ya listo un documento. Ok. Voy a empezar en la parte de la sesión del día de hoy, donde vamos a hablar sobre los errores o las inconsistencias que hemos trabajado. Voy a aumentar aquí, pero pueden ver en pantalla. Esas oraciones hasta de la 1 a la 8, que es la que trabajamos en la sesión anterior, vamos a empezar a trabajar aquí desde la 9. Tengo las oraciones correspondientes a la evidencia Expression Advice y la evidencia que acabo de mencionar, que se me fue la paloma, Health Solutions. Ok. Entonces, aquí. Muy bien. Alguien me dice en el chat que se ve borroso. Mónica, tienes que considerar tu conexión a internet. Es posible que se vea borroso porque no está cargando de manera completa con tu conexión a internet. Entonces, dale un segundito a ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se me perdió la ventana. Ok, aquí está. Tengo Luz, María y Mónica. Ok, muy bien. Yo voy a leer las oraciones. Ok. Nuevamente vamos a hacer de las 9 a las 14. Yo voy a leer las oraciones y les voy a asignar a ustedes una oración. A cada uno de ustedes le voy a asignar una oración. Y les voy a dar un tiempito para que revisen la oración y me digan ustedes qué piensan, qué opinión tienen al respecto en cuanto a la oración, qué es lo que está incorrecto y cómo corregirlo. Si no saben, también me lo pueden decir. ¿Ok? Aquí no nos vamos a estresar al respecto. Si no saben, lo dicen y lo arreglamos todos. ¿Ok? Listo. Entonces yo voy a leer las oraciones. La número 9 dice, if you have a cough, okay? Cough. If you have a cough, you have to. He must drink a lot of water. La número 10 dice, and you shouldn't. He must avoid cigarette.
shouldn't. He must avoid cigarette. El número 11 dice, I want to buy a car. What should I do? You be realistic about your needs. Vamos a quitar ese uno de ahí, que creo que no corresponde eso. You be realistic about your needs. El número 12 dice, you should stop at a red light. You should stop at a red light. El número 13 dice, you have to drink hot drinks. You have to drink hot drinks. Y la número 14 dice, she has to dress formally. She has to dress formally. Todas estas oraciones vienen de el Learning Activity 2. Recordemos que el Learning Activity 2 va a evaluar el uso de los verbos modales. ¿Ok? Tenemos una evidencia dentro del Learning Activity 2 que maneja o que habla sobre consejos. Y tenemos otra evidencia dentro del Activity 2 que habla sobre diferentes situaciones y ustedes tienen que utilizar el verbo modal. Entonces, a Luz Stella, te voy a asignar la número 10. ¿Ok? María, te voy a asignar la número 12. Y Mónica, te voy a asignar la número 9. Entonces, 9, 10 y 12. 9, Mónica. 10, Luz. Y María, la 12. ¿Ok? Ahí tengo entonces las oraciones. El resto de las oraciones las voy a hacer yo. ¿Ok? Entonces, yo voy a iniciar por la número 11. Voy a iniciar por la número 11 y luego vamos a hablar sobre las otras oraciones. ¿Listo? Entonces dice, la número 11 dice, I want to buy a car. Ok, esa es la situación. I want to buy a car. What should I do? Oh, ok, está pidiendo consejo. Should es sugerencia, es consejo. What should I do? Entonces dice la respuesta. You be realistic about your needs. Este uso de este verbo be aquí es incorrecto, inclusive si fuese una oración en tiempo presente simple, en que tú, sin ningún tipo de verbo modal, sería incorrecta utilizar ese verbo ahí. Ok, permítame un segundo. Cuando ingresen a las sesiones, por favor, identificarse su usuario. Ingresan con los nombres de celulares y demás, entonces es complicado. Entonces, bueno, me dices Nancy. Nancy, por favor, al lado de tu nombre, aquí en Zoom, hay unos 3 puntitos. Das clic en el mismo y puedes cambiar tu nombre directamente en tu usuario en la sesión. Y se hace así para que podamos hacer la sesión del día de hoy. Entonces, estoy yo trabajando la oración número 11. I want to buy a car. What should I do? Decía que el verbo be en la respuesta. You be realistic about your needs. Be, incluso si fuese una oración de tiempo presente, es incorrecto utilizar el verbo de esa manera. O presente simple. Entonces, la corrección sería you should be realistic. Your needs. Okay? You should be realistic. ¿Por qué you should? Porque la persona me está preguntando por sugerencia. Por un consejo. Ok. Entonces, Luz, María y Mónica, les voy a dar un tiempito para revisar su oración. Les voy a dar un minutito para que revisen la oración. Nancy, estamos revisando las oraciones a las
compañeras Luz, María y Mónica, les he asignado una oración a cada una para que revisen qué tiene incorrecto la oración o qué piensa que está incorrecto la oración y cómo corregirlo. Y si no sabe, también me pueden decir. Entonces, Nancy, te voy a asignar la oración número 13 para revisarla. You have to drink hot drinks. Es la número 13. Recordemos que el Nominative 2 está trabajando en verbos modales y los verbos modales tienen diferentes funciones. Entonces, revisamos la número 13. Yo acabo de hacer la 11 como cuando ingresaste a la sesión. Y vamos a darle entonces paso a ustedes para hacerlo. Entonces, va a dar un minutito para que revisen su oración. Muy bien. Entonces, revisemos las oraciones. ¿Quién tiene la número 9? ¿Puedo usar el micrófono o puedo usar el chat? Profesor, María Isabel. Hola María, cuéntame entonces, ¿qué piensas acerca de esa oración? De la 12, ¿no? Pues. ¿Es de la 12 o es de la 9? No, me dijo que la 12. Bueno, entonces dame un segundito, vamos con la 9. Bueno. ¿Listo? ¿Quién tiene la 9? ¿Mónica? Profe, la tengo yo, Mónica, pero es que veo borroso, no me quiere cargar. Caramba. Entonces estamos segundos. Entiendo algo de... Aquí te lo pongo en el chat. ¿Puedes ver en el chat? Sí, señora. Ok, esa es la oración. If you have a cough, cough, cough. Cough es toser, ¿no? If you have a cough, you have to. Y la respuesta es, he must drink a lot of water. Pues yo pienso que ahí es usted, o sea, you, en la respuesta. O sea que en lugar de he, you. ¿Correcto o no? Hola. Mónica. Mónica. Veo que tienes el micrófono abierto y escucho, pero no sé si me estás escuchando. Mónica. Ok, algo pasa con la conexión de Mónica. Vamos a ir con la número 10 mientras que la conexión de Mónica se restablece. Vamos con la número 10. ¿Quién tiene la número 10?
Sí, profe, ahí yo colocaría, Algo tienes de Mónica con la conexión, algo está pasando con tu conexión. Aquí. Ok. ¿Quién tiene la número 10? Yo, profe, Luz Estela. Luz, cuéntame. Bueno, me tocó la 10, and you should not. Should. Yeah. Bueno, You're good. Bueno, yo diría que la respuesta ahí, en vez del he, iría I am. Ok. Tú dices que aquí la respuesta es I am. I am of a boy cigarette. Ok. Luz, gracias. Te voy a Ok. entonces a complementar aquí. La oración está diciendo and you shouldn't. ¿Ok? You shouldn't. Aquí nos están solicitando sugerencia, consejo. ¿Ok? Y nos están diciendo, nuevamente de la evidencia, expressing advice. You shouldn't. El pronombre he es incorrecto porque a ti te están preguntando alguien una sugerencia para esa persona. Vamos a ponerlo así. Yo te solicito a ti una sugerencia para mí. Entonces no deberías utilizar I, porque estás hablando, Si no, debería utilizar you are. estás hablando de mí. ¿Okay? Ujú. Entonces este I es incorrecto. Vamos a quitarlo, vamos a poner you. Debería usar el you. ¿Ok? Y el Lo and también segundo quitar. sería, cuando estamos hablando de verbos modales, you shouldn't, should, would, could, must, have to. Todas esas todos esos verbos ya son verbos en mi oración. Yo no necesito agregarle un verbo to be. ¿Ok? Ya los verbos modales son verbos en mi oración. Voy a parar de compartir aquí. Y voy a compartir el material multimedia de la unidad 2. Tenemos que, hablamos de expressing advice y hablamos de health solution. Entonces, material multimedia, what should I do? Si yo voy a material multimedia de la unidad, de Learning Activity 2. What should I do? Ok. Aquí me dice que es lo que voy a estudiar, verbos modales. Y cuando yo empiezo a hablar de verbos modales, mira, empezamos con el verbo del should. Empezamos con el verbo should. Nos damos cuenta que tiene sus diferentes funciones, ¿no? Advertencias, deberes, suposiciones, sugerencias. Estamos con el uso del verbo must. ¿Ok? Aquí están las reglas del verbo modal. Aquí están las reglas del verbo modal. Entonces nos damos cuenta de las reglas del verbo modal. Por ejemplo, la estructura de la oración. Ya la oración tiene un verbo con el verbo modal. No es necesario utilizar un verbo to be. No es necesario utilizar el verbo to have conjugado, por ejemplo. No es necesario nada de eso si utilizamos ya el verbo modal. Si utilizamos el verbo modal, estos no se conjugan para el pasado, no se conjuga para la tercera persona. Aquí están las reglas del verbo modal o de los verbos modales. ¿Ok? Aquí está la estructura de las oraciones. Por ejemplo, para el verbo have o el verbo modal have to, aquí ya tenemos la estructura de la oración.
No es necesario agregar ningún otro verbo a la oración. ¿Ok? Cuando hablamos de verbos directamente relacionados al pronombre. Si hablamos de verbos como verbo principal de la oración, como tenemos aquí, main verb, principal de la oración, principal. Main significa principal. Verbo principal. Podemos utilizar un verbo en su forma infinitiva, porque ya tenemos la preposición to en la estructura have to o had to en su forma afirmativa. ¿Ok? Aquí está la estructura que ustedes tienen que estudiar para el Learning Activity 2. Entonces, en la oración, que se me perdió, ¿dónde está? Aquí. En la evidencia, perdón, en el archivo que estamos trabajando, la oración, and you shouldn't, y me responden con he, es incorrecto utilizar he, es incorrecto utilizar el verbo to be, ¿ok? Y nos están solicitando el verbo shouldn't, should not. Entonces, la inconsistencia aquí es que están utilizando el verbo incorrecto. Debemos utilizar el mismo verbo que nos están solicitando, porque es que nos están solicitando. Yo les estoy, hagan de cuenta que yo les estoy preguntando a ustedes y ustedes me están respondiendo a mí. Entonces, ustedes no me pueden responder con otro pronombre personal y no me deben responder con otro verbo, porque realmente yo lo único que les estoy pidiendo es sugerencia en esa oración. Un consejo, el deber de que debería hacer. ¿Ok? Ok, esa es la número 10. Miremos a ver entonces quién tenemos aquí. Mónica, ¿resolviste tu situación con la conexión? ¿Sabes entonces decirme la número 9? ¿No? Ok. Entonces, la número 10, and you shouldn't, lo que es incorrecto dice he must. Me escribe en el chat. Ok, Mónica, ¿me puedes decir en el chat, ya que tenemos inconsistencias con tu conexión a internet? Escríbeme en el chat cómo debería quedar la oración. Y yo continúo y cuando ya tenga la oración, revisamos. Tranquila, me puedes escribir en el chat cómo quedaría la oración. Entonces, la número 10 es he must avoid cigarette. Pero entonces aquí me está diciendo, you shouldn't. You shouldn't. Yo le estoy preguntando qué no debería hacer. Y si yo estoy mal o si estoy enferma o incluso en cualquier situación, pues yo debería evitar el uso del cigarrillo. Entonces, esta oración, este complemento no tiene sentido al decir no deberías evitar el cigarrillo. O sea, no es algo positivo, ¿me entiendes? No es algo bueno para ti. Pero si yo dijera, you shouldn't be o you shouldn't smoke, yo podría decir en lugar de avoid cigarette, porque avoid significa evitar, ¿me entiendes? Hay una contradicción en esta oración. Yo estoy diciendo no deberías y luego le digo evitar el cigarrillo. Hay una contradicción en lo que se dice. Entonces yo lo que voy a decir es, en lugar de escribir avoid, yo voy a poner smoke. Smoke. You shouldn't smoke cigarettes. Voy a ponerlo en plural para que sea claro. You shouldn't smoke cigarettes. Ahí se da un acuerdo en toda la oración. You shouldn't smoke cigarettes. Porque estoy dando un consejo. No deberías fumar cigarrillos. ¿Ok? Muy bien. La número 11 ya la realizamos. La número 12, ¿quién tiene la número 12? María Isabel. Hola María, cuéntame. Mire, lo que observo, pues, que de pronto el complemento de la oración, pues, es una obligación, ¿no? Entonces, el verbo modal utilizado, pues, sería el must. Muy Lo bien. que yo observo, podría entonces, porque está hablando de una obligación de parar cuando el semáforo esté en rojo. Muy bien. Entonces la inconsistencia aquí es utilizar un verbo que no tiene la función de lo que No es sugerencia porque es una obligación. es correcto. Entonces se dice, you should stop at a red light. Pero you should,
No, porque yo debo parar. Si no, puede haber un accidente. Entonces es lo más a- acorde, lo más lógico a lo que se debe hacer es decir, no, es que eso es una oración cuando usted, una obligación cuando usted está manejando. Usted debe parar en la luz roja. Entonces, Sí. el uso del should es incorrecto porque should es como una sugerencia, es como un deberías en lugar de, usted debe, Debe. obligación. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene la número 13? ¿Le ha asignado la número 13 a alguien? A mi profe, a Nancy. Hola, Nancy, cuéntame. Mm, yo utilizaría de pronto el I, ¿no? Profe, perdóname. I have. I have. ¿Me dices? Dame la oración completa. I has Ajá. to drink hot drinks, perdón. Have. ¿Me dices have? Sí, Okay. has. Oh, has. Sí, Ujú. Ok. ¿Me dices que esta es la oración? sí, con ese al final, profe, perdóname. Ok. Listo. Nancy, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de la oración. Sí, señora. El uso del verbo, perdón, el uso del pronombre you, como no tenemos ningún otro contexto, por ejemplo, aquí tenemos esta oración que nos dice qué pronombre utilizar. Aquí nos dice, esta oración nos dice qué pronombre utilizar. Pero en esta oración no tenemos ningún otro contexto, tenemos solamente esta oración. Entonces el uso del verbo, del pronombre es correcto. You. ¿Ok? Tienes que tener en cuenta lo siguiente. El verbo have o to have se conjuga de una manera muy similar a que se conjuga el verbo to be. Recordemos que tenemos el verbo to be aquí que lo trabajamos la última semana. El verbo have para I en tiempo presente siempre será have. Vamos a ponerlo en mayúscula. ¿Ok? No va a ser has. Incluso si el verbo have es correcto en esa oración, no sería has. ¿Ok? Sería have. Para el pronombre you, el verbo correcto será have. Estamos hablando del tiempo presente. ¿Ok? Y para el pronombre personal he, she, it, el verbo have conjugado será has. Entonces has siempre va a corresponder al pronombre personal he, she or it. No va a corresponder a you y no va a corresponder a I. Lo mismo va a ocurrir para el resto de las oraciones, perdón, el resto de los pronombres. You será have, we será have y they será have. Esa es la conjugación del verbo have para el tiempo presente. El único pronombre personal que cambia será el de la tercera persona. He, she, it. ¿Ok? Ahora miremos si corresponde el verbo to be, el verbo have, como lo hicimos en la oración anterior. Tengo, you have to drink hot drinks. Have to drink es muy similar a must en cuanto a que se habla de una obligación. Una obligación. Tomar bebidas calientes no es una obligación. Yo puedo tomar lo que yo quiera. Yo puedo tomar una bebida al clima. Yo puedo tomar una bebida fría. Puedo tomar lo que yo quiera. No es una obligación para nadie. Recordemos que no tenemos otro contexto en esta oración. No tenemos una obligación para nadie tomar bebidas calientes.
Entonces el uso del verbo has es incorrecto incluso también para la conjugación, porque no sería has, no tenemos he, she or it en pronombre en esta oración. Entonces es incorrecto utilizar el verbo has. Y es incorrecto utilizar el verbo have to, porque no estamos hablando de una obligación. Y como lo dijimos en la oración anterior, estamos hablando de una sugerencia, una advertencia, pues podemos usar el verbo should. You should drink hot drinks. You should drink hot drinks. Esto nos indica que estamos dando una sugerencia a alguien. Puede ser que la persona le esté doliendo la garganta, puede ser que la persona esté enferma, puede ser que la persona tenga alergias al frío y entonces si toma algo frío empieza a estornudar, mejor dicho, puede ser muchas cosas. Entonces uno le dice a la persona, pues, ¿sabes qué? Deberías tomar bebidas calientes. Pues te conviene tomar bebidas calientes. Los verbos modales tienen una función y eso es lo que les acabé de mostrar en material multimedia. Tenemos obligación, tenemos advertencia, tenemos sugerencia, tenemos consejo, tenemos todas estas funciones de los verbos modales y tenemos que revisar en material multimedia antes de utilizar esos verbos modales en la evidencia. Ok, creo que a nadie le asigné la oración número 14. Creo que María José ingresó un poco tarde en la sesión, así que voy a hacerla yo, María José, y en la próxima sesión lo podrás hacer tú. La número 14 dice, she has to dress formally. Nuevamente, no tenemos ningún otro contexto en esta oración. She has to dress formally. Y yo pues poniéndole lógica a la situación, o a la oración más bien, yo no tengo que vestirme de manera formal, yo puedo vestirme como yo quiera. Ella no tiene que vestirse de manera formal, ella puede vestirse como ella quiera. Entonces lo mismo pasa aquí, el uso de el verbo modal has to, o el verbo mixto modal has to or have to es un poco fuerte en esta oración porque no estamos hablando de una obligación. Aquí pues cualquier persona puede decirse como quiera decirse. Ok, entonces ahí tengo, es correcto María Isabel, she should dress formally. She should dress formally. Ok. Esa sería como la forma más fácil de corregir la oración. Y me hace falta la número 9. ¿Quién manejaba la número 9? Ah, Mónica. Mónica no está. Ok, vamos a corregir la oración. If you have a cough, you have to. He must drink a lot of water. Esa fue la respuesta que se dio. Primero que todo, si yo les estoy preguntando a ustedes, si ustedes están resolviendo la evidencia y en la evidencia les están diciendo, mira, esta persona te está solicitando información de lo que podría hacer esa persona en esa situación. Entonces ustedes le dicen, he must drink a lot of water, pero aquí nos está solicitando ese pronombre. Entonces es correcto corregir el pronombre he, es inadecuado en el contexto. Entonces utilizamos el pronombre que nos están solicitando en la oración, you. Luego nos dice must. Must es completa obligación. Si tenemos una línea de tiempo o una línea de obligación, must, have to es como el penúltimo y must es el absolutamente necesario. Es obligación completa. Entonces, utilizar must es inadecuado en esta oración nuevamente porque no estamos hablando de must, estamos hablando de have to. Entonces, yo le voy a utilizar el mismo verbo modal. Have to drink a lot of water. Utilizamos la forma más fácil de revisar esto es revisar qué nos está solicitando en la oración y utilizar el mismo verbo modal. Ahora, si fuese que esta oración nos dijera, vamos a poner aquí un ejemplo. He has to. Entonces ya yo me doy cuenta que utilizo el pronombre personal he y ya yo reviso que el have es conjugado en la tercera persona con has. Entonces ya yo puedo utilizar el has. Porque estoy hablando de he. ¿Queda claro esto? Cuando utilizamos el verbo have, tenemos que conjugarlo correctamente para la tercera persona. ¿Okay? ¿Tenemos preguntas respecto a lo que se ha dicho hasta el momento?
Ok, no tenemos pregunta. Bueno, entonces continuamos. Recordemos entonces, por favor, para las evidencias, el uso del verbo to be. Recordemos entonces para las evidencias el uso del verbo to have. Y recordemos que para estas evidencias del Learning Activity Tool vamos a evaluar el uso de los verbos modales. Entonces, where am I? Vamos a estudiar muy bien el material multimedia de la unidad. Esto es muy importante para que sus oraciones tengan lógica. Como lo vimos en una de las oraciones, o en varias de las oraciones, si hablamos de obligación, pues lo que se dice, el complemento de la oración tiene que estar acorde a esa obligación. Si se dice que es una sugerencia o es una advertencia o es en español un deberías, ¿ok? Tiene que estar el complemento acorde a lo que se dice con ese verbo modal, ¿ok? Reestudiamos muy bien entonces este material. Y ya hablando de Learning Activity 3, que tendrá ya las evidencias que vemos en pantalla. Estamos hablando de la semana número 4. Empezaríamos a trabajar el material multimedia, What I Like About Technology, el foro correspondiente a el foro My Favorite Movie, y se me perdió la página. Ok. Y la evidencia Cell Phones for Sale. Entonces yo voy a parar aquí de compartir y voy a abrir las instrucciones. Voy a dejar esto también grabado como hicimos en la sesión anterior para que quienes quieran venir a revisar la evidencia, quienes vayan a revisar la evidencia, perdón, tengan esta grabación para poder revisar las instrucciones. Tengo entonces la evidencia. ¿Dónde está? Forum. Compartir. Vamos a empezar por Cell Phones for Sale. Para poder... No, empecemos por el foro, ya que lo tengo abierto aquí. Foro. What? Oh my God. Why can't... Ok. Estas son las instrucciones del foro. Voy a hacerlo más clara posible. Necesito que presten mucha atención a lo siguiente. Estas instrucciones van a estar divididas en dos partes. Quiero que presten mucha atención a esto. Si usted desarrolla la primera parte y no desarrolla la segunda parte, no aprueba la evidencia. Debe realizar la evidencia de manera completa en las dos partes. ¿Ok? La evidencia va a evaluar. Les voy a explicar por qué. La evidencia va a evaluar adjetivos terminados en ing o en ed, el verbo to be, los verbos conjugados para la tercera persona, pronombres personales. Aquí se advierte pues que tienen que desarrollar la evidencia en sus dos partes. La primera parte de la evidencia es donde usted va a describir su película favorita. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Utiliza oraciones cortas y sencillas. Cortas y sencillas. Aquí se traduce, pero yo quiero que usted haga una participación corta y sencilla, concisa, directa al grano, donde usted vea claramente el uso de las estructuras a evaluar. Aquí tengo el uso del verbo to be, el uso de los adjetivos terminados en ing o en ed, las conjugaciones de los verbos a la tercera persona. Estamos hablando de film. Film sería it. En esa tercera persona, recordemos que la tercera persona es he, she, or it. It es neutral, es para objetos, para cosas, para conceptos, para teorías, para eventos, para lugares. It, ¿ok? Es neutral, no es femenino, no es masculino. Y el verbo debe ir conjugado para esa persona. Por ejemplo, aquí tengo a Jack y el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Estamos hablando del tiempo presente. Usted va a escribir su película favorita.
En la segunda parte de la evidencia, usted va a hacerle preguntas a un compañero en el foro. Usted va a hacer preguntas a un compañero en el foro. No me utilice las mismas preguntas que se dan en las instrucciones. Ya fueron proveídas para ustedes en las mismas. Entonces, no me envíe las mismas preguntas, usted va a hacer sus propias preguntas. Usted puede hacer una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas a su compañero. Usted va a ubicar a un compañero y darle clic en comentarios y hacerle la participación a ese compañero. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la evidencia va a ser una participación en el foro solita. Usted hace la participación en el foro con su propia descripción de película. Y la segunda parte de la evidencia, usted va a hacerle preguntas al compañero. A un compañero. Si usted es la primera persona para hacer su participación en el foro, quiere decir que no va a haber nadie más haciendo preguntas en el foro. Usted puede hacerlo, tiene 2 opciones. Una es hacer su participación en el foro y hacerle las preguntas o unas preguntas a la instructora directamente en su participación, o hacer su participación en el foro y volver al foro nuevamente cuando el foro tenga otras participaciones y hacerle las preguntas a ese compañero. Si usted es la primera persona, pues obviamente yo voy a entender esto y obviamente voy a estar pendiente de su calificación. Entonces, cuando usted haga la pregunta a su compañero, pues su calificación aumentará si la pregunta está hecha de manera correcta. Entonces, revisemos esto, las instrucciones de la evidencia. Esta es la evidencia foro. Quiero parar de compartir aquí, quiero mostrar lo siguiente en la plataforma. En la plataforma. Esto corresponde a Learning Activity 3, ¿cierto? Entonces, yo voy a ingresar a Learning Activity 3, voy a ingresar a evidencias, y voy a revisar. Aquí está el foro, aquí están las instrucciones del foro que usted va a descargar. Y en la parte inferior está el botón ver foro. Si usted da clic aquí y no le ocurre nada en la plataforma, usted va a regresar y va a ingresar al foro por el link foros. Usted va a ubicar el foro, aquí está el foro, usted va a dar clic en responder, va a ingresar, va a hacer su participación. Entonces, si usted no puede ingresar al foro por el botón ver foro debajo de las instrucciones del mismo, usted va a ingresar al foro por el link foros, ¿ok? Esto debe estar claro para todos. Tengo la evidencia, que es la última que vamos a trabajar. Cell phones for sale. Cell phones for sale. Aquí está. Tengo que esta evidencia, esto porque... la evidencia califica las formas comparativas, incluyendo las oraciones negativas, el uso de adjetivos. Esto indica el orden de palabras, dónde va el adjetivo en la oración, y el uso del verbo to be. Ustedes van a leer la descripción de esos 2 celulares. Silver S100 Titanium Z1. Silver S100 Titanium Z1. Silver S100 Titanium Z1. ¿Por qué lo digo? Esos son los nombres propios de los celulares. Eso es lo que ustedes van a utilizar en sus oraciones. Entonces van a leer las descripciones. Leemos las descripciones. Y acá vamos a revisar este ejemplo. Vamos a hacer unas comparaciones y vamos a utilizar ciertos comparativos. Tenemos as, tenemos less, than, tenemos not as, ¿ok? Entonces, en la primera parte aquí vamos a hacer oraciones utilizando los comparativos que nos indican. Y en la segunda parte vamos a hacer lo mismo. Tenemos con los que nos indican en la segunda parte. Tenemos este ejemplo. Titanium Z1 is not as heavy as Silver S100. Entonces aquí está utilizando not as y me utiliza un adjetivo. Nuevamente voy a poner la parte superior. Los adjetivos y el orden de palabras. Mira dónde va el adjetivo en esta oración. Va a ir aquí entre estas 2 comparativos. Is not as y as. O comparativo as. Adjetivo as. Esa sería la estructura de esa oración. Cuando hablo de la estructura quiero decir el orden de las partes de la oración, dónde va cada una.
Eso lo ven en el material multimedia, así que no lo editen, léanlo muy bien y estudienlo muy bien. Porque el error más común en estas oraciones es que o no utilizan adjetivos, utilizan palabras que solamente toman de las descripciones sin saber si son adjetivos o no. O me utilizan el adjetivo en un lugar de oración que no es correcto. Entonces revisen muy bien el material multimedia porque ahí les indica dónde debe ir el adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que califica el sustantivo, que me dice qué tipo de sustantivo estoy hablando. Aquí está utilizando heavy, pesado. Heavy es un adjetivo, pero también es light, es un adjetivo. Tall es un adjetivo. Tall, así como decir alto, es un adjetivo. Long, largo, es un adjetivo. Los colores son adjetivos. Lo que califica, lo que me dice el tipo de objeto a que me estoy refiriendo, eso es un adjetivo y tiene que ir en cierta posición dentro de la oración. Eso se ve dentro del material multimedia, así que aquí les estoy dando el ejemplo. Miren dónde va el adjetivo, está entre los dos comparativos. Entonces revisen muy bien estas oraciones porque es una de las evidencias donde se da un poco más de confusión en el desarrollo, y eso creo que se da mucho porque no se está estudiando en material multimedia. En la material multimedia está la estructura de la oración. Así que tienen que leer esto y estudiarlo muy bien. Esa es la evidencia cell phones for sale. Tenemos 4 oraciones aquí, 4 oraciones aquí. Ojo, no me envíen evidencias de otros cursos, no me envíen evidencias bajadas de internet, utilicen las instrucciones de este curso. Listo. Esas son las instrucciones de las evidencias que vendrán para la próxima semana. Aún no las estamos desarrollando según el cronograma, así que queda registrado en la grabación. ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Ok. Recordemos entonces que el foro se realiza en 2 partes y que la evidencia Cell Phone for Sale de la unidad número 3 es muy importante que estudien el material multimedia. Muy bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces voy a dar por terminada la sesión. Les agradezco por asistir. Queda entonces grabada. Cuando quede publicada se los comunicaré en anuncios. Y quedamos entonces conectados a través de los medios de comunicación. Tenemos el foro, tenemos notificaciones, tenemos el correo institucional. Muchas gracias por asistir a la sesión y nada, doy por terminar la sesión. Que tengan una bonita tarde. Feliz tarde.